Con una baja de más de 25 pesos abrió el dólar esta semana, efecto inmediato luego de la decisión del Banco Central de suspender la compra de dólares para sus reservas y también de bajar la tasa de interés en una menor magnitud de lo que esperaba el mercado. Es el tema que vamos a analizar en este noticiero de Renta 4 junto al economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, gracias por estar con nosotros. Encantado, Nicolás. ¿Qué tal? Muy bien. Partamos con la decisión en sí del Banco Central de la tasa de interés. La mayoría del mercado esperaba que hubiera sido un recorte de 75 puntos base para llevarla a 8,75. Sin embargo, el Central es algo más cauta y la baja en 50 puntos para dejarla en 9%. Esa decisión, ¿cómo la analizas? A ver, yo creo que fue efectivamente, tal como señalas, una decisión algo sorpresiva. Tal cual, ¿no es cierto?, señalas, se estaba esperando un recorte algo mayor, 75 puntos base, entendiendo, y así lo señala el comunicado también, ¿no es cierto?, de que la inflación ha continuado descendiendo, digamos. Y de hecho, el comunicado incluso dice que fue o ha sido algo más rápido de lo previsto. Y también, ¿no es cierto?, del lado de la actividad la vemos muy frenada. El comunicado da cuenta de que eso ha estado de alguna manera bien incorporado en lo que estaba planteando en el IPOM el Banco Central, pero claramente estamos hablando de una economía muy frenada con el consumo que ha venido ajustándose con mucha fuerza. Y por eso habían buenos argumentos para pensar en una baja algo más agresiva. Sin embargo, lo que al final se lee el comunicado es que el Banco Central está extremadamente preocupado del tipo de cambio. Yo creo que el principal argumento para hacer algo más cauto en la baja de tasas tiene que ver con el alza que ha venido mostrando el tipo de cambio y por lo tanto de alguna manera contener, digamos, ese movimiento a través de la política monetaria, porque además, y eso tal vez es una cosa muy llamativa, porque dentro del mismo comunicado lo plantea, suspende la compra de dólares que venía, ¿no es cierto?, llevando a cabo durante los últimos meses de manera de recuperar las reservas internacionales. De alguna manera son dos cosas distintas, digamos, que en teoría corren por canales diferentes. Uno lo que es la política monetaria, que tiene que ver con el control de la inflación, y el otro tiene que ver con la política cambiaria, digamos, o de reservas, que tenía que ver más bien con generar un colchón para enfrentar shocks a futuro de mejor manera. Esas dos cosas las, ¿no es cierto?, incorpora dentro de un mismo comunicado y creo que eso de alguna manera puede enredar un poquito la lectura final que se puede hacer, pero ciertamente yo creo que ese es el principal mensaje, es que hay una preocupación evidente del Banco Central por el tipo de cambio y así lo refleja, digamos, la forma en definitiva en la cual aborda esta coyuntura con una baja más moderada y suspendiendo la compra de dólares. Bueno, mi segunda pregunta obviamente iba a ir para la decisión de dejar de comprar dólares para sus reservas, pero tú mismo lo dijiste, prácticamente hay unanimidad en que el Banco Central bajó la tasa menos también por el tipo de cambio. De hecho, en su comunicado señala explícitamente que el peso se ha depreciado 9% entre reuniones. Y te quiero preguntar si alguna vez el Banco Central en una RPM, reunión de política monetaria, había tomado decisiones concretas junto con la tasa de interés. Me parece que ahí también es primera vez que lo hace el Banco Central. Así es, efectivamente, digamos, la tradición apunta a que cuando tú estás buscando objetivos distintos, política monetaria que tiene que ver con inflación, política cambiaria, digamos, que tiene que ver con tipo de cambio, con la reserva, en general, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y eso es lo que se había visto siempre, es que eso van por canales distintos y por comunicados distintos. Cuando lo confluye todo en un mismo comunicado y además, creo que también especialmente llamativo, digamos, ese comunicado no tiene sesgo, digamos, o guía respecto, ¿no es cierto?, a los próximos movimientos, creo que refleja una preocupación excesiva por el tipo de cambio y tal vez, ¿no es cierto?, uno ve que tiende, digamos, a confundir un poco esos dos instrumentos, política cambiaria, política monetaria, en un mismo comunicado. Creo que hubiese sido mejor en realidad mantenerlos separados, digamos. Creo que eso ha sido al menos un poquito más limpio y para dar una señal algo más clara, digamos, al mercado. Creo que fue un tanto confuso justamente por esa decisión, digamos, de plantearlo todo en un mismo comunicado. Es importante lo que tú dices porque cuando empezó esta reducción de la tasa de interés hace ya 3 reuniones, uno, sabiendo que esto era un proceso que iba a ser bastante largo, da por entendido y casi por seguro que va a seguir bajando la tasa de interés del Banco Central. Pero, claro, en el comunicado el sesgo es neutral, no dice como en otros comunicados de que va a seguir haciéndolo. Yo no creo que el Banco Central deje de bajar la tasa de interés, pero bueno, al menos no está dentro de su comunicado implícito que lo vaya a seguir haciendo. Así es, nosotros también esperamos que en la próxima reunión vuelva a bajar la tasa. Creemos que va a aplicar la misma dosis, menos 50 puntos base, pero es llamativo que no pone sesgo, digamos. Y yo creo que de alguna manera
está esperando el Banco Central que se vayan decantando, digamos, algunos de los elementos que están marcando la coyuntura, digamos, y por lo tanto no se quiso jugar más que con el movimiento próximo, con el ritmo al cual va a continuar bajando hacia adelante. Yo creo que hay que entender que buena parte de la recuperación que uno veía para la economía hacia el próximo año tenía que ver con las bajas de tasa, digamos, y por lo tanto, si es más tímida, es más tímido, digamos, el Banco Central en los recortes, eso va a significar también que la recuperación o el crecimiento el próximo año va a ser más contenido, más moderado, digamos, y creo que eso es algo que también no hay que perder de vista. Creo que estábamos más o menos todos alineados y el mercado así también lo veía, de que era necesario detener, digamos, la compra de dólares, dado que estábamos viendo un mercado muy estrecho, con baja liquidez, digamos, y que, ¿no es cierto?, en esta circunstancia, en esta coyuntura, no era recomendable seguir con ese proceso. Probablemente eso lo deberían haber anunciado hace tal vez algunas semanas atrás, cuando ya se veía justamente un fenómeno muy presionado, digamos, en el mercado cambiario. Pero efectivamente, digamos, es llamativo que este elemento esté de alguna manera metiendo ruido y de alguna manera también llevando al Banco Central a, como ya comentábamos, ¿no es cierto?, a eliminar el sesgo en el comunicado y reconoce la complejidad probablemente de este momento. ¿Crees que va a tener efecto concreto no solamente hoy, que vimos que el dólar abrió con una fuerte caída, pero en los próximos días que el tipo de cambio pueda estabilizarse cerca de 900, quizás por debajo de ese nivel? Nosotros creemos que sí, efectivamente. De hecho, nosotros estamos viendo que hacia fin de año el tipo de cambio debería estar más bien en 8,90. Se reconoce que el tipo de cambio está desalineado respecto a los fundamentos. Creo que eso también está detrás de la decisión del Banco Central. Y por lo tanto, gradualmente, al menos, ¿no es cierto?, uno debería esperar que justamente el tipo de cambio se vaya moviendo hacia lo que los fundamentos sugieren. Y creo que eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que uno debería estar viendo, digamos, hacia adelante. Hoy día, particularmente, también uno está viendo alguna señal positiva del lado del precio del cobre. El precio del cobre está hoy día repuntando algo más de 1%, y eso también creo que también es algo de que hay que mirar, digamos, dado, ¿no es cierto?, los efectos que también tiene sobre el tipo de cambio. Sergio, mi última pregunta tiene que ver con el impacto de la política monetaria en el crecimiento del país. El expresidente del Banco Central, José Gregorio, es de la teoría de que el Banco Central tiene que bajarla mucho más para impulsar la economía. Hay otras voces que opinan distinto. ¿Está difícil la decisión por ese lado del Banco Central en cuanto a calibrar adecuadamente las reducciones de la tasa de interés? Tú mencionabas que va a ser 50 puntos base en la próxima reunión, que es en diciembre, pero ¿tú crees que va a tener presiones para que la baje más fuerte para estimular la economía? La economía, como comentábamos, ¿no es cierto?, está estancada y el próximo año creciendo de manera bastante acotada, digamos. Nosotros estábamos proyectando un crecimiento el próximo año de 1,7%, pero probablemente con una tasa algo más alta de lo que vivía, ¿no es cierto?, o lo que antes se estaba viendo, va a significar una trayectoria algo más débil también de la actividad hacia el 2024. Hoy día la tasa política sigue siendo muy contractiva, digamos, y por lo tanto creo que no hay que perder de vista de que una tasa hoy día en 9%, es una tasa que de todas maneras frena el crecimiento. La tasa neutral en Chile uno la estima en torno a 4,5%. Eso es nuestra estimación hoy día, digamos, ligeramente más arriba de lo que estábamos proyectando hace un tiempo atrás. Y por lo tanto, una tasa en estos niveles va a generar o es contractiva y por lo tanto genera, ¿no es cierto?, una trayectoria de crecimiento muy débil hacia adelante. Creo que van a haber elementos bien fundados, digamos, para llevar a que la tasa efectivamente continúe bajando. Nosotros estamos viendo que probablemente hacia el próximo año va a cerrar en torno a 4,75, 5%, de manera justamente, digamos, de contribuir al dinamismo de la economía. Creo que van a haber elementos para ir moviéndonos en esa línea. Creo que una economía muy frenada, por cierto, digamos, va a generar ciertas presiones también para que el Banco Central reaccione, porque eso naturalmente va a tener un impacto en la inflación, digamos, y una inflación bajo 3%, que uno no podría descartar si es que efectivamente la economía no repunta o no mueve o no muestra, digamos, un mejor crecimiento el próximo año, no es descartable, digamos, y por lo tanto, efectivamente, creo que no va a haber presiones para justamente, digamos, ir continuando con el proceso de normalización monetaria. Importantes decisiones entonces va a tener que tomar el Banco Central de aquí a las próximas reuniones de política monetaria. El tema que hemos analizado en este noticiero de Renta 4 junto a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao. Y también gracias a ustedes por vernos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.